Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra tercera semana en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Soy el Padre Helio y estamos transmitiendo esta campaña sobre lecciones, enseñanzas del Antiguo Testamento. En una primera semana aprendimos un poquito más sobre Sodoma y Gomorra. La segunda semana, el agua de la roca. Como bien sabemos, cuando Moisés golpeó el bastón, salió el agua viva, prefigurando el corazón de Cristo, que nos da la gracia, nos da el Espíritu Santo, nos da el amor para perseverar en nuestro caminar. Y ahora en esta tercera enseñanza, quiero hablar sobre un episodio del libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Y nos narra Moisés con Josué y otros compañeros que van a pelear la guerra contra Amalek. Así se llama, la victoria sobre los amalecitas. Y ya al final, después de esa victoria, pues el Señor hace un altar y les construye ahí poniendo un eslogan: el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Entonces, en aquellos tiempos pues había muchas guerras, pleitos entre las tribus, entre los pueblos, y por eso Moisés tiene que liderar esta guerra, esta batalla contra el enemigo. Para nosotros sabemos que siempre el enemigo de Dios pues es el diablo, que nos hace la guerra de muchas maneras y nos quiere pues alejar, separar de los caminos de Dios para llegar al cielo. Nos dice la palabra de Dios: después vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Las guerras de esos pueblos pues eran muy comunes. Moisés le dijo a Josué era su mano derecha o su comandante, ¿verdad? Y le dice: elige a alguno de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalek. Como dice, prepárate, agarra ahí unos muchachos ahí, vamos a darle caña a ese enemigo, porque pues es así, son guerreros y tienen que pelear y tienen que el terreno, el agua, el ganado, y por eso pues Moisés le da la orden a Josué: vete allá y dales caña a esa gente ahí para que aprendan. Y entonces yo estaré de pie sobre la cima del monte teniendo en mi mano el bastón de Dios. Entonces Moisés se sube a la montaña, Josué se va a hacer la guerra contra Amalek y lleva el bastón con el que hacía milagros y abría el mar rojo y hacía portentos Moisés con ese bastón. Entonces sube arriba, vaya a la montaña, y entonces así es, con ese bastón hay que darle al enemigo de nuestra alma, darle caña para que se vaya ese diablo. Así como el pastor trae el bastón y le da al lobo en el hocico para que se vaya lejos y que no moleste. Entonces el bastón también significa pues ese, ¿verdad? El poder del cayado, el poder de la cruz de Cristo de madera, bastón de madera. Y ahí vemos cómo Jesús pues también en la crucifixión venció al enemigo. Tenemos que abrazarnos a la cruz cada día para poder dar muerte pues a las obras que el enemigo quiera hacerme tentar o hacerme caer. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés y Aarón y Hur, el otro ayudante, habían subido a la cima del monte. Entonces van subiendo a la montaña. Esa montaña sabemos que prefigura, es el esfuerzo que tenemos que tener para caminar, entrar y caminar hasta la presencia de Dios. Como Jesús subió al monte Tabor, caminando para transfigurarse, como Jesús también subió al monte Calvario, donde fue crucificado por nosotros en la cruz. Entonces están ahí Moisés, Aarón y Hur, los tres ahí en la montaña, y Josué ya está dando caña con los amalecitas. Y nos dice la palabra de Dios: cuando Moisés levantaba los brazos, vencía a Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Moisés levantaba así los brazos para arriba, vencía a Israel. Entonces sabemos que la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Entonces sabemos que por la oración se consiguen las victorias en nuestra alma. Hay que rezar, hay que orar para poder vencer al enemigo del alma.
Hay que buscar tiempo para el silencio, para la oración, para hablar con Dios. Entonces, cuando Moisés levanta las manos para arriba, ahí está, dando caña. Ahí está dando caña, ¿verdad? Está dando caña Josué al enemigo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que levantar los brazos altos para poder vencer y conquistar nuestra alma, nuestro corazón para Dios. Dame un hombre de oración y será capaz de todo. Podrá decir, como San Pablo, puedo todas las cosas en aquel que me sostiene y me conforta, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Claro, pero para eso hay que levantar las manos, hay que orar, hay que buscar tiempo para la oración, para poder así vencer las acechazas que el enemigo pueda ponerme en mi alma. Orar con perseverancia, debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos oír la voz de Dios. Y eso es por medio de la oración, del silencio. Yo tengo que buscar ese tiempo real, tiempo vivo a lo largo de mi vida, a lo largo de la jornada, y que Dios me hable a mí también. Escuchar su voz en la oración, en el silencio, hacer ejercicio de la presencia de Dios, y así yo poder escuchar la voz de Cristo. Y dice la palabra, cuando los dejaba caer, prevalecía Amalek. Entonces, cuando se bajan los brazos, cuando no hago oración, pues es cuando el enemigo gana terreno y me va a querer vencer, me va a querer separar de Dios. Por eso la oración es un combate y no podemos desanimarnos. De lo contrario, el enemigo gana fuerza. Así también como los malos pensamientos al inicio son como un papel, al inicio son débiles, se pueden romper con facilidad. Pero si de esos pensamientos los dejamos crecer y los vamos alimentando, después se hacen fuertes y no se pueden destruir. ¿Okay? Así es el enemigo, los malos pensamientos. Un ejemplo, cuando son chiquitos, son pequeños, luego pueden romperse, a destruirlos, no a dejarlos crecer. Entonces es muy importante, por eso la oración, la vigilancia. Así también los rateros se aprovechan de los niños pequeños para entrar por la ventana de las casas y después abrir la puerta principal para que entre después el enemigo grande y se abra la puerta. ¿Okay? Como los rateros se aprovechan de los niños que son pequeños, los pequeños pensamientos quieren primero comenzar y hacerse fuertes y luego, claro, destruirnos, abriendo la puerta pues, al enemigo o consintiendo pecados. Dice la palabra de Dios, como Moisés tenía los brazos muy cansados, claro, pues levantarlos para arriba un poquito está bien, pero ya tenerlos aquí 8 horas así, pues te cansa, es que se cansa uno. Así la oración también, el orar, el estar en la presencia de Dios, pues es energía, es esfuerzo, es lucha, es combate. Entonces los ayudantes de Moisés tomaron una piedra y pusieron donde él estaba y Moisés se sentó. Se sienta un poco porque está medio atolondrado, es seguro medio cansado, ¿verdad? Se sienta un poco, ¿verdad? Y entonces es ahí también nosotros donde a veces pues nos cansamos por los miedos, por las pruebas, por las debilidades, por los pecados, por las crisis. A veces pues las crisis en nuestra vida pues nos hacen flaquear. Dice el Santo Padre Pío, bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, el problema que te hizo buscar a Dios. ¿Okay? Bendita ese lugar, esa dificultad que pasaste en tu vida, ese fracaso matrimonial, esa enfermedad, esa muerte de un ser querido, ese accidente que aconteció en tu vida. Bendita esa crisis porque te hizo salir de ti mismo y buscar a Dios de todo corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Te hizo volver la mirada a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchos compañeros, amigos míos me decían, ahora en tiempo de pandemia, pues es hasta ni al supermercado, puedes ir, que te da miedo de que te puedas infestar, ¿verdad? Y otro decía que ahora está buscando a Dios. Ahora sí, está buscando a Dios porque sabe que pues, le puede tocar a cualquiera en su familia, a él mismo. Y por eso son estos momentos tal vez para pues, hacernos reflexionar de que tenemos que buscar a Dios, encontrar a Dios en nuestra vida. No te rindas nunca. Quien lucha puede vencer. Quien no lucha ya perdió. Aunque a veces los brazos se cansen, uno tiene que luchar y esforzarse siempre para comenzar de nuevo, buscar tiempo para la oración, para el diálogo con Dios. Mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado.
¿Ok? Entonces se sienta Moisés y uno la agarra acá y otro la agarra acá y así lo tiene levantaditos, con el bastón así, el alto, levantado el bastón, ¿verdad? Y ahí entonces Moisés pudo tener los brazos en alto y Josué vencer a Amalek. Las dos armas, uno de cada brazo que tenemos que conquistar con la oración, como los dos brazos en alto, sería la humildad por un lado y la pureza por el otro lado. La humildad es infinita, la pureza es poder. Apunta hacia la pureza y búscala. La humildad y la pureza son las alas que nos llevan a Dios y nos hacen casi divinos. Son armas en la batalla. Bueno, ahí está, no es fácil. La humildad, la pureza, pero tenemos que esforzarnos para que esas armas, esas dos alas, nos lleven hasta la presencia de Dios, hasta la altura de la gloria de Dios, por la oración, por el esfuerzo, por el ser humildes, ser pequeños, por la pureza. Los limpios de corazón verán a Dios, pues sabemos son armas poderosas para volar a la presencia de Dios y ganar las victorias, las batallas en nuestra vida. Continúa el texto sagrado, así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Nos dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, búscame, invócame. Y es lo que tenemos que hacer en la oración, clamar, buscar, llamar, pelear, ir duro ahí a la oración para que el Señor derrame su gracia, derrame su amor, derrame su misericordia. Clama a mí y yo te responderé. Y así fue, así tenemos que hacerlo en la oración, buscar siempre tiempo para la presencia de Dios. Dios provee el viento, el hombre debe izar la bandera. O sea, Dios va a dar siempre el viento, el Espíritu Santo en nuestra vida, pero nosotros tenemos que izar la vela para que pues nuestra alma, nuestras vidas, nuestras familias vayan hacia la presencia de Dios, vayan hacia la gloria de Dios, vayan hacia el cielo. Dios va a dar el viento siempre, pero yo debo de levantar la vela para arriba para que pueda la nave de nuestra vida, nuestra alma, llegar al cielo. Nos dice el profeta, yo voy a cicatrizar su llaga y la voy a sanar. Lo sanaré y los descubriré tesoros de paz y de seguridad. Sabemos que el Señor es médico por excelencia y quiere, claro, sanar las heridas de mi alma, las heridas de mi cuerpo, de mi enfermedad. Pero, claro, necesitamos nosotros demostrarle por la oración, por la fe, por la confianza, que queremos ser sanados, ser curados. De esa manera, continúa el texto, Josué derrotó a Amalek y a sus tropas al filo de la espada. Al filo de la espada venció Josué a Amalek, claro, por la intercesión de Moisés, que estaba al pie del monte, con los brazos en alto, pidiendo al Señor, pues esa bendición, esa victoria. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. Dedíquense tiempo con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Entonces vemos ahí también el apóstol San Pablo nos invita que a la espada del Espíritu, por la palabra de Dios, le vamos a darle caña a ese enemigo que te va a querer insinuar, poner cositas, y por eso es bueno por medio de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, de la Biblia, de los Salmos, poder nuestra mente se abra y pueda alimentarse de esa palabra de Dios y no dejar que el enemigo gane terreno, sino por la espada cortarle bien de raíz y que no vuelva a molestarnos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Humildemente reconozcamos que si Dios no fuese nuestra armadura y escudo, nos atravesarían todo tipo de pecados. Entonces Dios, claro, nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a ayudar a defendernos y no dejar que ese enemigo pues, pueda destruirnos. Nos habla también el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 1. San Juan tiene una visión del Cristo glorioso y resucitado. Nos dice la palabra de Dios, en medio de ellos
Vi a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida en su pecho con una faja de oro. Cristo resucitado con la túnica, ¿verdad?, resplandeciente, blancura, y la faja de oro, larga túnica. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies bronce fundido en el crisol, y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. Esta es la visión de San Juan en el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Cristo glorioso, Cristo resucitado. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de doble filo. Y su rostro era como el sol, como cuando brilla con toda su fuerza. Entonces vemos de nuevo el Cristo glorioso. De la boca de Cristo sale una espada afilada que ahí ¡zas!, le corta, destruye el poder del enemigo. De la espada de la palabra de Dios es como vamos nosotros a vencer al enemigo, a derrotarlo. Pero para eso hay que utilizarla, usar esta lengua, esta palabra, para poder ser victoriosos en Cristo. Como nos dice el Cristo glorioso, su rostro brillaba con toda su fuerza. Y ahí nos está demostrando que Cristo quiere darnos a nosotros esas victorias a lo largo de nuestra vida. Nos dice San Juan Bosco, el modo de rezar y de pedir debe ser con orden. No nomás pedir por orar y pedir, y a veces no sabemos ni lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, ¿no? Con orden, con mesura, y claro, pues hay unas condiciones, unas peticiones que hay que tener. En primer lugar, bienes espirituales, ¿verdad? Los bienes que me van a ayudar para llegar al cielo. La piedad, la fe, el amor, el servicio, pues son bienes que me tienen que ayudar a crecer en la santidad. El perdón de los pecados, primero es eso. No podemos clamar a Dios, buscar a Dios y tengo el alma sucia, el alma en pecado, porque el pecado destruye la gracia. Entonces no puedo yo ponerme en buscar de Dios si ya cuando pues estoy mal, ¿no? Primero el perdón, hacer una buena confesión, buscar tiempo, hacer un examen de conciencia y poder reconocerme pecador, la nada, lo que soy criatura pecadora, reconocer mis pecados, perdón de los pecados. Tercero, la luz para conocer la voluntad de Dios, discernimiento, entendimiento que necesito para hacer lo que Dios pide de mí. Luz para hacer su voluntad, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Siguiente, la fuerza para mantenerse en su gracia. Es una lucha, es una batalla, y necesitamos la fuerza, la gracia, el poder de Dios para mantenerme en esta gracia, perseverar. Pero sabemos siempre que cuando uno busca de Dios, uno va a la iglesia, uno se pone a rezar, ¡paz!, el enemigo ahí se atraviesa luego y te mete la zancadilla, piedra de tropiezo y caes. Por eso hay que ser humildes, ser sinceros, perseverar en esa gracia, pedirle al Señor fuerzas para mantenerme en su amistad. Pedirle, claro, también la salud física. Necesitamos salud, y si no hay salud, pues no hay nada. No hay nada, uno se enferma, uno se cansa, uno le duele esto, le duele el otro, y claro, pedirle a Dios la salud, tanto para sí como para la familia o los seres queridos. Pedirle bendición para la familia también se le pide a Dios. Siguiente, la bendición. Señor, dame tu bendición. Señor, cuida a mis hijos. Señor, protégeme. La bendición es muy importante porque nos aleja de la negatividad de las cosas, más la protección de Dios. Dios nos bendice. Señor, bendice a mis hijos. Si usted es mamá, usted es papá, usted es abuelito, abuelita, pues dale la bendición al niño, a la niña, a tu viejo en la noche antes de dormir. Dale la bendición. Bendíganse unos a otros. Busquen tiempo para bendecirse. Y eso no lo hacemos. No lo hacemos. Y claro, nosotros como cristianos bautizados, puedo yo, mamá, yo, papá, abuelita, abuelito, bendecir a los hijos, a los nietos, a los seres queridos. Háganlo. Y eso pues va a alejar, claro, al enemigo de sus vidas. Pedir, claro, alejamiento de las desgracias. Tanta desgracia, tanto accidente. La vez pasada iba yo manejando ahí, por aquí cerquita, por San Denis, por allá, y miraba para allá y miraba para acá, y en una que le doy así, y me descuidé, y que pasa una bicicleta. Nomás me sube, ¡ay, Dios mío! No, ¡pap! Puse el freno. Bueno, así es, ¿verdad?
Miré para allá y miré para acá, no vi nada y de pronto la bicicleta sí se pasó. Por un pelito, si no me lo levanto el pobre de la bici. Bueno, pues ahí está, una desgracia, un accidente. Generalmente siempre que salgo en carro me persino, rezo una Ave María y es bueno, ¿verdad? Por eso pedir esa protección. Y claro, seguridad en el trabajo. En el trabajo siempre, cuando salgan de casa, rezar un poquito, pedir al Señor que nos vaya bien. Continúa el texto sagrado ya para concluir. Nos dice, el Señor dijo a Moisés, escribe esto en un documento como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalec. Entonces sabemos hay una enemistad entre Cristo y el diablo. Es un combate que tenemos que pelear cada uno dentro de nuestro corazón y lo vamos a vencer con la oración humilde y perseverante. Conquistarnos a nosotros mismos y ser los hombres santos que Dios quiere de nosotros. Después Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera, el Señor es mi fortaleza. Y es lo que tenemos que hacer en el altar de nuestro corazón, poner ahí ese estandarte. Yo y mi familia serviremos al Señor. El Señor, todo lo puedo en aquel que me conforta y me da su gracia. Y es lo que tenemos que hacer, que en el altar de mi corazón, de mi familia, de mi hogar, poner esas palabras. Dios me da la victoria. Dios me da su gracia si levanto los brazos, si busco tiempo para la oración, para la contemplación. El Señor debe ser nuestro sostén y fortaleza en todo momento de nuestra vida y ser nuestra bandera que llevemos en nuestros pechos para protegernos de los ataques del enemigo infernal que nos quiere vencer con sus mentiras y venenos para arrebatarnos el reino de los cielos. Y dice la palabra, porque una mano se alzó contra el trono del Señor, el Señor está en guerra contra Amalec de generación en generación. Cristo tiene que reinar hasta que ponga todos sus enemigos por escabel de sus pies. Entonces por ahí vemos claramente, siempre el Señor va a estar en guerra contra ese enemigo infernal y claro, ese enemigo nos quiere hacer la guerra dentro de nosotros y para poder vencerlo, pues tenemos que levantar las manos en oración, pedirle al Señor fe, fortaleza, perseverancia y fidelidad a su amistad. Pues bien, queridos hermanos, con esto concluimos esta tercera enseñanza del libro del Éxodo. El Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. La victoria la da el Señor si yo pongo todo lo que esté de mi parte y claro, confío en Él. Él me va a dar las armas que yo necesito para vencer y ser de verdad ese hombre de Dios, esa mujer santa que debe, pues claro, conquistarse a sí misma para ganarse a sí misma para Dios y para llegar al cielo. Pues les voy a dar mi bendición. Pues derrama, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos, cuídalos, bendícelos, protéjalos, libéralos de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, de toda acechaza que el enemigo infernal quiera poner en sus vidas y darles en cambio tu bendición, tu protección. Que no se desanimen, que no se desalienten jamás, sino como Moisés y Josué, que luchen, que hagan la guerra, que vayan adelante. Quítales los miedos, los temores, las inseguridades, las tristezas que puedan tener, para que siempre por la oración recibirán el consuelo, las armas, la fuerza que necesitan. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.